dado que se ha recalentado el panorama político en estos últimos días, hemos sumado a nuestra mesa y a nuestro diálogo habitual con Juan José Sebrelli a uno de los analistas más agudos de la realidad argentina y por otra parte un intelectual múltiple como es Jorge Asís. Vamos a ir a los auspicios y enseguida volvemos para un diálogo que creo que va a ser muy nutritivo y muy interesante en estos momentos, en esta disyuntiva política de la Argentina. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Juan José, está formulada la presentación, me gustaría que introduzcas el tema. Jorge, tenés una vida muy variada, incluso unos orígenes que son poco conocidos. Yo la primera vez que oí tu nombre fue con un amigo en común, lamentablemente hoy muerto, que es Bernardo Cordon, gran escritor lamentablemente olvidado. Y bueno, vos le habías llevado un libro de poemas, así que vos fuiste poeta primera vez. Un libro de poemas y un cuento, creo, no sé si inédito o en alguna revista. Y él te dio el consejo, dijo, no escriba más poesía, dedíquese a los cuentos. A Cordon la poesía no le interesaba nada. Y bueno, y dicen, yo soy el responsable, me decía Cordon, de la gran carrera de Jorge Asís. Imagínense lo que hubiera sido si se hubiera dedicado a poeta, ¿no? Pero yo creo que sin Cordon lo mismo hubieras cambiado. Hubieras seguido otro derrotero. Bueno, la derrotero, la novela, obviamente, en que fuiste un gran éxito, con tanto público como críticas malas, cosa que suelen ser estar juntas. Yo puedo dar prueba de eso. Novelas que se destacan para mí fundamentalmente por la ironía de mostrar una sociedad realmente muy ironizable, el testimonio de una época. Flores robadas en los jardines del sur, se va a leer en el siglo XXI, a los que quieran estudiar los años 70 del siglo XX, me parece muy bien, y sos muy buen oyente de la manera del habla porteña. Es impagable. Los diálogos de esas novelas tuyas de esa época son realmente un documento vivo. Uno parece estar ahí en la mesa del Café La Paz oyendo hablar a la gente de esa época. Después te dedicaste al periodismo, donde también tuviste un éxito clamoroso, es decir, con crónicas comparables, aunque muy distintas a las fuertes porteñas de Roberto Arlt. Después tuviste tu época política mundial, ¿no? Y finalmente has experimentado un subgénero en el que yo todavía estoy completamente ajeno, en el sentido que es el portal de Internet, ¿no? Que es lo que creo que te dedicas hoy full time a esto, ¿no? ¿En qué te sentís más identificado? Seguramente en todo, menos en la poesía tal vez. Primero te quiero agradecer.
Lo que te quiero agradecer es la evocación de Bernardo Cordon. Lo iba a ver a su departamento en la avenida Santa Fe. Iba a preguntarle a él y Cordon tenía una característica. El que terminaba hablando era yo. Y lo primero que le llevé es un cuento que se llamó Nosotros los puercos. Y él me dijo algo así como, el texto este no me interesa mucho, lo que me interesa es el autor. Y la verdad que, bueno, es un escritor torpemente olvidado. Sí. Argentina verdaderamente tendría, qué sé yo, mucho mayor enriquecimiento cultural si se pudiera leer no solamente aquellos cuentos, no solamente los cuentos, alias Gardelito, sino también las observaciones que él hace en aquel momento desde una izquierda crítica cuando publicó 600 millones y uno. Cuando la China eran esos 600 millones. Era un chinoísta solitario en esa época, porque no había chinoísta. Él había sido repudiado por el Partido Comunista y él estaba solo ahí con China. Incluso yo he hecho un viaje a China con él. Por eso te digo, y tantos intelectuales, qué sé yo, como Cordon. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Roger Pla. Es muy difícil que hoy uno... Que alguien se acuerde de Roger Pla, ¿no es cierto? No es que yo me quiera hacer el Julio Jorge Nelson de la literatura, como se decía en otro momento, pero verdaderamente son escritores que marcaron una época en la Argentina, que yo era un chico en ese momento. Yo tendría 19 años, 20 años, cuando lo veía, por ejemplo, a Bernardo, ¿no? Y vos, para esa época, que eras un muchacho pobre, de provincia, que andabas vendiendo, eras un personaje para Bernardo Cordon. Pobre no, perdóname que te diga. No eras tan pobre, pero no vendías. Pobre no, porque era un vendedor y era buen vendedor. Un cuenteni. Y ganaba buen dinero. Ganabas buen dinero. Sí. Digamos, era una especie de depósito de sociología que caminaba. Se lo claro, digo a un eso sociólogo. Porque yo era vendedor domiciliario y con una venta diaria podía ganar lo que ganaba un buen empleado. ¿Qué El problema es que yo hacía 3, 4, 5 ventas diarias. ¿Pero qué vendías? Era un turco que vendía muy bien. Yo vendía retratos al óleo. Retratos al óleo, sí. De fotos chicas hacíamos cuadros grandes. De esto se habla en un libro mío que se llama Cazadores de Canguros. También está esto en Flores Robadas. Sí, también está. El tema de la venta, la condición del vendedor, marca una ideología también. Cuando vos vas a golpear una puerta y no sabés cómo te van a responder de adentro, en un momento de una Argentina donde se podía golpear puertas y te abrían. Sí, hoy es una profesión que hoy no puede existir. Aquella profesión ya prácticamente está mucho más compleja, pero es verdad. Todo lo que vos dijiste y te agradezco, yo hice muchas cosas. A mí cuando me dicen cómo lo presento, escritor, periodista, exdiplomático, excandidato, yo no sé, yo soy una especie de profesional de la palabra. Incluso cuando era vendedor, que también tenía que utilizar palabras para persuadir, ¿no es cierto? Y como profesional de la palabra, haces ficción y también utilizas la palabra para interpretar tu realidad y que ya más o menos en apretada síntesis te lo digo para acercarme a lo que me preguntaste vos sobre el final, que tiene que ver con esta realidad. Ahora, bueno, uno mira al mundo con su historia a cuestas. Una reflexión de Sebrelli. Una reflexión de Sebrelli tiene que ver, ahí está presente Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, Mar del Plata, el ocio represivo. Son muchas las cosas, las historias, las edificaciones, las construcciones, que uno participó y a uno lo enriquecen y lo forman. ¿Entendés? Razón por la cual yo creo que cuando analizo hay toda una credibilidad que pasa por una manera auténtica, si vos querés, transparente, hasta en la equivocación, hasta cuando pude haberme equivocado, ¿no?
Ahí dijiste que la profesión un poco marca a uno. Y alguna vez los argentinos hemos reflexionado sobre las profesiones de Néstor y Cristina. Me gustaría que empecemos pensando en las profesiones de ellos, en su biografía, y a partir de ahí tratar de ahondar en las eventuales diferencias que hay entre ellos. Ya, estos muchachos generaron un fenómeno. ¿Conociste todo personalmente? A Kirchner sí, a Cristina. Con Cristina una sola vez estuve y me peleé en un programa de televisión. Yo tengo una facilidad estratégica para las equivocaciones importantes. Dijiste, esta mujer no va a hacer nada. Me acuerdo que nos peleamos en un programa de Canal 9, una cosa así. Cristina fue muy importante para Néstor porque Cristina jugó a la opositora, paseó por todos los canales en una etapa de divergencia de ella con el menemismo, cuando decía que no era la recluta Fernández, en tanto Kirchner hacía exactamente lo que debía hacer un gobernador que quería tener las mejores relaciones, no solamente con Menem, sino también con el ministro Cavallo, con quien, gran amigo. Con quien las mujeres estaba eran una amigas, excelente comían relación. juntos, sí, permanentemente. Lo que pasa es que el peronismo tiene mucho que ver con la sintonía y la captación de la temperatura de la época. Menem llega exactamente con la crisis de la Unión Soviética. En la etapa de Menem viene el desmoronamiento, aquel que sinceramente nadie podía prever 10 años atrás. Solamente una intelectual francesa, Hélène Carrère d'Encausse, que ella escribió un libro, L'Empire éclaté, el imperio estalla, 10 años antes, que nadie la tomó en serio en su momento. Pero Menem capta esa situación, y no es que dicen que bueno, vino el neoliberalismo, Menem capta exactamente un momento donde la única posibilidad de acumulación de capital pasaba por lo que después en caricatura se dice el consenso de Washington y demás, pero captó ese momento. Y Kirchner capta también todos los efectos negativos de aquel momento, ¿no es cierto? Porque lo que hace Kirchner es construirse una historia, hasta comprarse una historia, porque en realidad el Kirchner que se presenta con gran habilidad, yo creo que esto hay que reconocerlo, es un hombre que llega como producto de una debilidad importante, con un 22% que no era de él podría tener un 4 o 5%, y es la sensación de un hombre que a los codazos, como sea, construye su propio poder, ¿no es cierto? Pienso que la épica del kirchnerismo, casi te diría lo más rescatable, culmina en el 2005. En el 2005, cuando prácticamente se queda con el poder de la provincia de Buenos Aires, perfora la provincia y desaloja a aquel que lo ungió, que es Duhalde, cumple prácticamente esa profecía antigua de la política, y es cuando él se queda ahí prácticamente en su condición de padrino y con la totalidad del poder. Ese punto más alto ya comienza a generar después su propia cadena de equivocaciones, que a mi juicio comienzan en Misiones. Por lo del Piña. Con lo de Piña, que esa es la culminación de su proyecto que tenía que ver con la propia reelección.